RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al almirante en situación de retiro Jorge Moscoso, exministro de Defensa, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Almirante, qué gusto saludarlo. Como siempre, gracias por atender la comunicación con RCR. Muy amable. ¿Cómo está, José? Buenos días y un saludo a todos los televidentes y oyentes de Enlace Regional a través suyo. ¿Cómo ha tomado esta iniciativa, no? Da a conocer en una entrevista a CNN por el presidente Pedro Castillo, ¿no? Ha dejado abierta la posibilidad de una salida al mar a Bolivia bajo una consulta a la población, ¿no? Usted ha sido ministro de Defensa, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y tiene esa visión como hombre de Estado y también como integrante, ¿no?, de las gloriosas Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, efectivamente, como ya lo mencioné, la primera reflexión es de rechazar las expresiones del señor Castillo, porque en su condición de presidente de la República y según el mandato constitucional, él es el responsable y le corresponde cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados. Y dentro de ello también tiene como una función principal, enmarcada en la Constitución, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Entonces, las expresiones en esta entrevista que hemos visto todos, referente a consultar al pueblo para una salida al mar a Bolivia, evidentemente, pues es un despropósito, porque no solamente corresponden a una declaración totalmente irreflexiva y carente de sustento y con un mínimo, digamos, de conocimiento de lo que es el manejo de los temas de Estado en lo que es política exterior, sino que también esto tiene o puede tener implicancias con los tratados vigentes, porque de hecho ya el día de ayer hemos visto algunas reacciones en Bolivia, sobre todo de autoridades de Bolivia, ya saludando esta iniciativa, y eso evidentemente pues genera una preocupación. Según la Constitución, el territorio peruano es inalienable e inviolable. Y eso es algo que es taxativo y es, como se dice, labrado en piedra. Por lo tanto, de ninguna manera se puede aceptar estas expresiones que el presidente en ese laberinto trató de relativizar, poniendo, digamos, esa frase que ya le hemos escuchado durante varias semanas o meses hacia atrás, que es el pueblo y el pueblo. Hay que recordarle al presidente que el artículo 32 de la Constitución es muy claro en el sentido que no se puede someter a referéndum los tratados internacionales que están vigentes. Por lo tanto, en resumen, unas declaraciones desafortunadas, unas declaraciones sin ningún sustento y que definitivamente merecen primero la preocupación y luego el rechazo, ¿no? Ahora, otro tema que el presidente menciona y mencionó en la entrevista de manera recurrente es la libre frontera, ¿no? Se lo pregunto por qué, porque usted ha participado en hechos históricos relevantes en el país, ¿no? En el litigio con Chile, ¿no? Usted conoce muy de cerca como funcionario, como ha sido funcionario del gobierno, la zona de frontera, la triple frontera que hay entre Perú, Brasil, Colombia, ¿no? Por todas sus visitas que ha realizado, ¿no? Parece ser que el presidente no entiende bien lo que es el marco constitucional referido al tema de fronteras, ¿no? Y seguridad del país, ¿no? Sí, eso es otro de los aspectos que llamó a la atención, digamos, en la entrevista, que emplea el concepto de fronteras vivas, pero habla de abrir las fronteras, o sea, de que no hay esos espacios, no deben existir. Creo que, y permítame hacer esta apreciación,
dentro de esa ignorancia respecto a temas de Estado y de soberanía, creo que hay algo ahí, un mensaje un poquito más allá, y que tiene que ver con esta propuesta política que quiere ser implementada por Evo Morales con esta ideología del RUNASUR. Las fronteras están definidas en los tratados y son espacios que son delimitados y son demarcados. Y esas fronteras, con todos los países que compartimos, digamos, en la región, han costado el trabajo y la vida de muchos peruanos. Hay muchos peruanos que han entregado su vida para resguardar la frontera, para cumplir con el mandato, en el caso de las Fuerzas Armadas constitucional, de defender la soberanía. Entonces no se puede alegremente lanzar conceptos que no tienen ningún sentido. El concepto de integración fronteriza es un concepto que es totalmente válido en los espacios como por ejemplo el río Putumayo en la frontera con Colombia. De hecho tiene que haber un intercambio entre ambas poblaciones o las poblaciones de ambos lados del río Putumayo, y eso es natural, pero tiene que estar regido por las leyes, por las normas, por las disposiciones que son inherentes a cada país. Yo no puedo entrar a Colombia por el río Putumayo y se me ocurre irme hasta Bogotá. Tengo que cumplir con las normas de ese país, e igual en el caso nuestro. Entonces, frontera viva, ¿no? Uno lo entiende de repente en ese sentido, pero creo que me parece que la Cancillería está ahí fallando en no hacer un proceso de inducción en temas de Estado, básicamente en política exterior al presidente, porque, como ya lo mencioné, según la Constitución, él es el que dirige la política exterior y relaciones internacionales. Usted ha planteado un tema de fondo que no puede quedar al margen, almirante Moscoso, ¿no? La relación, el acercamiento que ha tenido con nuestro país en los últimos meses y específicamente con el gobierno de Pedro Castillo, Evo Morales Saima, ¿no? Evo Morales Saima, usted lo ha dicho, está impulsando el RUNASUR, ¿no? Y toda esta parafernalia política que ha venido generando en zona sur del país. Para nadie es ajeno que incluso Evo Morales ha incorporado operadores políticos en nuestro país. Lo han denunciado distintos medios de comunicación. En este caso, de manera puntual, usted es una persona que también hace análisis y hace prospectiva, ¿no? En este caso, quien mueve la cuna es Evo Morales. Yo pienso que la presencia de Evo Morales y la influencia desde el punto de vista de ideología es evidente, y como bien lo ha mencionado usted, incluso ya con la presencia de operadores políticos de su partido en territorio nuestro. No olvidemos que hace algunas semanas atrás se iba a realizar un evento en el Cusco, donde iba a estar presente Evo Morales como actor principal, y que felizmente fue inmediatamente denunciado y evitada su realización. Tuvieron que dar marcha atrás y lo suspendieron. Pero eso no quiere decir que hayan dejado, digamos, el objetivo. Entonces, el manipular temas desde el punto de vista cultural, como lo que es, digamos, el pueblo aymara, al cual se le respeta definitivamente, pero eso no quiere decir de que todo es llano y que ya se relativiza, digamos, temas como soberanía, simplemente poniendo esa etiqueta del tema cultural. El tema cultural es muy importante, sobre todo en los pueblos originarios, en las comunidades nativas, en la zona rural, y tiene que ser respetado por el Estado, tiene que ser incluido en los determinadas áreas de gestión pública, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos nosotros en las zonas, sobre todo altoandinas, son producto de esa falta de conocimiento de funcionarios de decisión, tanto a nivel político como a nivel técnico, que no entienden la cosmovisión
y la forma de relación, digamos, con estas comunidades. Pero eso no debe servir como, vamos a decir, como motivo para que se relativice y se permita la injerencia de esta persona con todo su mensaje, digamos, que lo único que está buscando es la implementación de un proyecto político expansionista centrado en él. O sea, es Evo Morales y toda su propuesta. Entonces ahí vemos y encontramos una explicación, entre comillas, a esa aparente desliz que ha tenido el presidente por su ignorancia en temas de Estado, de política exterior, con esta frase de que es el pueblo quien podría decidir la entrega, digamos, del mar o de la salida a Bolivia. Y el día de ayer, perdóneme para cerrar la idea, Cancillería ha emitido un comunicado bastante tibio. A eso iba, ¿no? A eso iba. Un comunicado bastante tibio, uno lee y obviamente es un recuento de lo que ya todos conocemos respecto a la relación que hay entre Bolivia y Perú, básicamente centrado a las facilidades de tipo logístico, aduanero, comercial, para la salida de la parte de los productos de Bolivia por puertos y por territorio peruano. Esto no es nuevo y está muy bien. Es lo que corresponde en un tema, digamos, de integración. Pero lo que mencionó el presidente Castillo no es eso. El presidente Castillo, obviamente, y la aspiración de Bolivia es la salida soberana. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque está poniendo, digamos, no solamente ese tema en agenda, que no tiene por qué estarlo, sino también está ya volviendo nuevamente en forma recurrente al tema de que como hay que consultar al pueblo, hay que hacerlo por referéndum. Si la actual Constitución no lo permite por el artículo 32, que ya lo mencionamos, entonces posiblemente una nueva Constitución sí lo permitiría. Entonces comenzamos nuevamente a poner en agenda esta situación de la nueva Constitución, la Asamblea Constituyente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El análisis tiene que ser muy, muy reflexivo y hay que poner las cosas en su lugar. Yo pienso que el Congreso es el ámbito de reflexión y de análisis y de control político. El canciller, aún haya salido ese comunicado, debe ser citado al Congreso en forma prioritaria, y yo también considero que el Pleno del Congreso debería emitir una moción de rechazo a las declaraciones del presidente con respecto a esta afectación a la soberanía e integridad territorial de nuestra parte. Almirante Jorge Moscoso, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.